En esta filmina vamos a hablar sobre el intestino y sus partes. El intestino es una porción tubular del aparato digestivo que se extiende desde el estómago, en la figura con el número 1 en color amarillito clarito, es la última porción del estómago que va a contactar con la primera porción del duodeno, que es la que figura con el número 3. El intestino es una porción tubular del aparato digestivo que comienza una vez finalizado el estómago. El estómago en el dibujo se encuentra con el número 1 en color amarillo y vemos que a continuación con el número 2 figura el píloro, el esfínter que permite la salida del alimento, del bolo alimenticio, desde el estómago hacia la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, que figura con el número 3. El duodeno es corto, relativamente corto, en comparación con la otra segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno. El yeyuno, fíjense que es un tubo muy tortuoso, que en el rumiante puede llegar hasta 30 metros de longitud, por lo cual está sostenido por un pliegue del peritoneo parietal que se denomina mesenterio. Este pliegue del peritoneo parietal que envuelve al intestino se denomina mesenterio. Una vez finalizado el yeyuno, continúa el intestino delgado con el ilion en color rojo, que figura con el número 5 en la imagen, y a continuación del ilion va a seguir la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. El ciego, fíjense que es mucho más grueso que el ilion, la última porción del intestino delgado. A continuación sigue el colon. El colon, como ustedes ven, en amarillo y en verde, tiene una gran longitud también y hace como una forma de espiral. Primero se enrosca hacia adentro y luego hacia afuera. Cuando termina la porción amarilla, que es la que está yendo hacia afuera, se va a conectar con la última porción del intestino grueso, que es el recto. En esta filmina vamos a hablar de la estructura histológica de la pared del intestino delgado, para poder conocer en detalle cómo está formada y después poder entender cómo son los procesos digestivos mediados por enzima y la absorción que ocurre dentro del intestino delgado. Para ello vamos a comenzar primero con la imagen con la letra A y vamos a ver cómo las capas que constituyen, ¿sí?, el intestino delgado. Una vez que hayamos visto esto, vamos a hacer un zoom sobre la mucosa del intestino delgado y vamos a ver el detalle de un pliegue circular, ¿sí? Este detalle del pliegue circular que tienen ahí en la imagen B, vamos a volver a hacer un zoom y vamos a ampliarlo y vamos a ver una vellosidad intestinal ampliada. Y por último, con la letra D, vamos a ver un enterocito con las microvellosidades apicales. Y mientras desarrollamos el tema, vamos a ir hablando de cada una de estas partes. La mayor parte de la digestión que se da en el sistema digestivo ocurre en el intestino delgado. Se conoce como quimo a las porciones de alimento ya parcialmente degradadas que son liberadas desde el estómago. Cuando éste llega al duodeno, entra en contacto con las secreciones enzimáticas pancreáticas, las sales biliares provenientes de la vesícula biliar y las enzimas presentes en el borde apical de las células que forman la mucosa intestinal, las cuales degradarán aún más los alimentos que comenzaron su digestión en el estómago. Es precisamente en esta región del intestino, en el intestino delgado, donde se produce la mayor absorción de los productos de la digestión, como son los aminoácidos, los azúcares sencillos y las grasas. En esta filmina vamos a hablar un poquito de la estructura histológica de la pared del intestino para después poder comprender cómo son los mecanismos de digestión intestinal y de absorción en sus paredes. Como ven en el dibujo, el intestino tiene forma de tubo sostenido del techo de la cavidad abdominal por un pliegue
del peritoneo que se denomina mesenterio, que lo vimos en la transparencia anterior. En el interior o la luz o la capa mucosa del intestino vamos a ver que existen pliegues circulares que vamos a ver con detenimiento en la próxima transparencia. La capa que sigue a la mucosa hacia afuera es la submucosa, a donde van a arribar todos los vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Siguiente capa son las capas musculares, que en el caso del intestino tiene dos capas musculares con distinta posición en sus fibras. La más interna, una capa muscular circular, y la que sigue hacia afuera, la muscular longitudinal. Y como todo órgano, va a contar con una capa serosa que lo envuelve y lo protege externamente. El intestino delgado es el segmento más largo del tubo digestivo y las capas musculares que lo constituyen van a permitir la mezcla del quimo con las secreciones pancreáticas, biliares e intestinales, y sobre todo establecer un amplio contacto con la mucosa intestinal a fin de poder realizar la absorción de nutrientes. El movimiento siempre marca la dirección de avance desde el extremo proximal al extremo distal del intestino. Existen movimientos de segmentación donde se realizan contracciones y relajaciones sucesivas y alternantes de la musculatura circular, permitiendo la mezcla entre el quimo y las secreciones dentro del intestino. Y hay otras ondas que se denominan peristálticas o peristaltismo, que son ondas de contracciones precedidas por una relajación que permiten el avance a lo largo del tubo digestivo, constituyendo un sistema de propulsión lento que permite el avance del quimo y su contacto con la mucosa. La presencia de quimo aumenta la motilidad, sobre todo a nivel del ilion, con el objeto de facilitar su vaciamiento. En esta imagen podemos ver un corte de la mucosa intestinal, de esos pliegues circulares que dijimos anteriormente, ampliada a la derecha, y allí vemos las vellosidades, estas vellosidades intestinales o digitiformes que presentan en su interior capilares sanguíneos y capilares linfáticos que van a permitir absorber todo lo que ese producto de esa digestión que se llevó a cabo de manera enzimática, se puedan absorber todos estos productos de la digestión y llevados a circulación general. Por encima de esas vellosidades existen, fíjense, ampliado hacia la derecha con la flecha azul, microvellosidades que aumentan aún más la superficie de absorción, permitiendo ser muy eficiente en la captación de nutrientes. La eficacia de la función absorbente del intestino se va a ver favorecida por la presencia de varias estructuras, entre ellas estos pliegues circulares que dijimos en la filmina anterior, que presentan, como ven en la imagen, proyecciones digitiformes, denominadas vellosidades intestinales. Cada vellosidad en su parte interna, allí donde dice submucosa, presenta capilares sanguíneos, un capilar linfático o quilífero, ubicado justo en el centro de esa vellosidad. Como vemos en la imagen también, a nivel de intestino delgado se encuentran hendiduras en la base de las vellosidades, denominadas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Las células que forman estas glándulas son las encargadas de secretar el jugo entérico intestinal que contiene agua y moco. Este jugo, junto con el jugo pancreático, provee el medio líquido que contribuye a la disolución y a la absorción de las sustancias digestivas. A nivel de duodeno se encuentran las glándulas duodenales o de Brunner, que son las encargadas de secretar el moco alcalino, que también va a ayudar a neutralizar el quimoácido proveniente del estómago. Recordemos que en el estómago la digestión se realiza a un pH muy ácido por la presencia del ácido clorhídrico necesario para el paso de pepsinógeno a pepsina y la posibilidad de digerir proteínas. Este
quimoácido proveniente del estómago, apenas pasa el esfínter pilórico, necesita neutralizarse por la acción del bicarbonato producido por el páncreas y por el moco alcalino que producen estas glándulas duodenales. En esta filmina vamos a hablar en exclusiva de la vellosidad intestinal. La vellosidad intestinal está tapizada internamente por un epitelio cilíndrico simple que presenta microvellosidades. Como ven en la figura, presenta una importante red de capilares sanguíneos que va a permitir retirar con gran eficiencia las sustancias que han sido incorporadas por las células epiteliales. Y también dentro de la vellosidad se encuentran estos vasos linfáticos que van a ser encargados de transportar los ácidos grasos de cadena larga que han sido digeridos previamente en el duodeno. Cabe destacar que las vellosidades intestinales se encuentran en mayor proporción cercanas a la parte craneal del intestino delgado. En dicho lugar, estas son más largas, uniformes y con un ancho mayor, lo que incrementa su superficie interna, facilitando los procesos de digestión y absorción. Cada vellosidad intestinal está formada por los enterocitos, que son estas células que están ubicadas a la derecha de la figura, como verán tienen un color lila, y que son las que se encuentran más frecuentes y son las principales responsables de la digestión, ya que son las encargadas de liberar las enzimas digestivas. La superficie libre superior o apical de cada enterocito está tapizada con un sinnúmero de microvellosidades, que va a actuar como un amplificador del área para la absorción de los nutrientes, para desde allí incorporar monómeros hacia el interior de la célula y de ahí a la corriente sanguínea. En la vellosidad también y entre los enterocitos se ubican las células caliciformes. Se encuentran en menor número, se ubican entre ellos y al igual que estos se distribuyen a lo largo de todo el intestino. Su misión es producir y liberar sustancias mucosas que recubren la superficie epitelial libre. De la misma forma, en la base de las vellosidades se encuentran hendiduras denominadas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, encargadas de secretar el jugo entérico o intestinal que contiene agua y moco, permitiendo la disolución y la absorción de las sustancias digeridas. A nivel del duodeno y en la submucosa del mismo, se localizan las glándulas de Brunner, especializadas en la producción de una solución muy alcalina con la función de neutralizar el pH ácido del quimo producido en el estómago. Es primordial que cambie el pH una vez que el quimo ingrese o atraviese el esfínter pilórico. Por esto, la ubicación que tienen estas glándulas de Brunner, exclusivamente a nivel duodenal. En esta filmina, a modo de síntesis, vamos a retomar los conceptos que vimos en las filminas anteriores sobre la mucosa del intestino. En la mucosa se encuentran distintos tipos de células, entre ellos los enterocitos, encargados de las etapas finales de la digestión y de la absorción de los nutrientes, las células caliciformes, secretoras de mucus, y las células enteroendocrinas, que son las encargadas de liberar las hormonas secretina y colecistocinina, reguladoras de la función digestiva. En la submucosa del intestino delgado se encuentran las glándulas duodenales o de Brunner, que secretan mucus alcalino que ayuda a neutralizar el contenido ácido proveniente del estómago. En relación a la digestión y a la absorción intestinal, tanto para animales monocavitarios como policavitarios, debemos destacar que la digestión química se encuentra mediada por enzimas que actúan a dos niveles. Dentro de la luz intestinal, las enzimas que actúan son secretadas por el páncreas y llevan a cabo la hidrólisis incompleta de macromoléculas, como son los glúcidos, los lípidos y las proteínas. En cambio, a nivel de las microvellosidades de los enterocitos, las enzimas participantes son parte de las membranas apicales de los enterocitos. Una vez terminada la digestión enzimática, los productos obtenidos podrán ser absorbidos por las microvellosidades hacia la sangre
o hacia la linfa y ser distribuida por todo el organismo del animal. Una gran parte del almidón ingerido por el animal no es atacado en el rumen, ya que los protozoos disminuyen la disponibilidad del almidón para las bacterias debido a que lo almacenan en su soma, protegiéndolo así de la acción bacteriana. Con esto evitan la explosión fermentativa de estas moléculas en el rumen, evitando así la sobrepoblación bacteriana y también permitiendo un aporte de almidón para ser digerido directamente a nivel de duodeno. Entonces, este almidón que llega al intestino delgado es degradado por la enzima alfa-amilasa de origen pancreático a nivel de la luz intestinal. Pero esta enzima lo que hace es digerir las uniones alfa-1,4 existentes entre las glucosas del almidón, generando maltosa, maltotriosa y dextrina límite. Después de esto, actúan en una segunda fase, en la fase membranosa, lo que ocurre a nivel del enterocito y de su superficie apical, que libera maltasas y dextrinasas que van a degradar los substratos específicos para originar la glucosa, la cual de esa manera queda disponible para ser absorbida a través de la mucosa intestinal. En monocavitarios, la digestión del almidón comienza en la boca, por acción de la alfa-amilasa salival, secretada por la glándula parótida, la cual va a hidrolizar el almidón en un disacárido denominado maltosa. El almidón es el carbohidrato cuantitativamente más importante en las dietas destinadas al consumo de ganado porcino, y debemos recordar que es el principal polisacárido de reserva en los vegetales. Posteriormente a la digestión del almidón en la boca, la digestión seguirá en el intestino delgado por acción de la alfa-amilasa pancreática.